Hola, el día de hoy nuevamente nos encontramos en el mundo fabuloso y bello que es la literatura. Pero en esta oportunidad vamos a analizar al realismo español. Sabemos que el realismo nació en Francia, con Stendhal, con Balzac y Flaubert. Y de allí se expandió por Europa. Y justamente llega a España también este movimiento artístico, cultural, literario llamado realismo. Quien toma, recoge estas ideas es el gran Benito Pérez Galdós. Y él es dramaturgo, poeta, escritor, político también, y va a analizar una obra o va a escribir o nos va a ofrecer esta su novela llamada Marianela. Hoy entonces analizaremos el realismo, a Benito Pérez Galdós y a su novela Marianela. Características del realismo. Primero hablemos del realismo. ¿Qué cosa fue el realismo? Es una tendencia artística europea, les decía eso hace un momento, nace en Francia, que se enmarca en la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente entre los años 1860 para adelante, es donde se establece, y que aspira a reflejar la realidad cotidiana de modo objetivo. Aquí no había otra cosa más que demostrar la objetividad. En eso se enmarca el realismo. Sabemos que antes del realismo se dio el movimiento de lo que se llamó como romanticismo. Y durante el romanticismo era la lucha por la libertad, y en el siglo XVIII se establece un momento decisivo para la humanidad, ¿cuál es? La Revolución Francesa. Entonces aparece una nueva clase social llamada la burguesía. Y esta clase social, la burguesía, ahora se convierte en una clase social dominadora y tiende hacia postulados más conservadores. Y es el momento entonces que aparece el realismo. La novela realista en España, ¿cómo es que se estableció? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que se dio? La esencia del realismo, los autores no deben seleccionar hechos de acuerdo con unas ideas estéticas o éticas preconcebidas. O sea, aquí no te da lugar a que tú imaginas, supongas, ni siquiera digas, voy a hacer esta historia porque voy a buscarle un mundo ideal para mis personajes. No, el realismo eso no te permite. El realismo te dice, si quieres escribir o relatar, pues refleja tal cual como se establece en el momento en que estás. Las ideas deben estar basadas en observaciones imparciales y objetivas. No te tienes que parcializar con ningún personaje. Las cosas tal cual. Eso es lo que exigía el realismo. Y también en España se dio ello. ¿Y quién es el quien, valga la redundancia, recoge las ideas del realismo y lo traslada a España? Es el gran Benito Pérez Galdós, siendo su nombre verdadero Benito María de los Dolores Pérez Galdós. Nace en Las Palmas de la Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Muere en Madrid el 4 de enero de 1920. Conocido como Benito Pérez Galdós, fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español.
se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX en España y un narrador capital en la historia de la literatura en lengua española, hasta el punto de ser reconocido por muchos como el mayor novelista español después de Cervantes. Esa es la categoría que tenía o que tuvo Benito Pérez Galdós. Ahora analicemos, resumamos la novela, en este caso, quien pertenece a Benito Pérez Galdós. Allí ustedes están apreciando la portada de esta gran novela, Marianela. Vamos entonces a dar la introducción de esta novela. Es una obra escrita por Benito Pérez Galdós durante la época realista. Él era un escritor progresista del realismo puro. Marianela es una obra realista, perteneciente a las novelas de la primera época, en la que los personajes se dividen en buenos y malos. Aquí pasa igual. La burguesía, en este caso los que tenían dinero, o sea, los ricos, son los malos, mientras que Marianela, que es pobre y honrada, es la buena. Entonces, así más o menos gira en torno a la novela Marianela. ¿Quiénes son los personajes partícipes en esta historia? Marianela, fea, pero con un gran corazón. Sufre en silencio, representa el amor y el naturalismo. Muere pensando que al recuperar la vista, Pablo la tratará como la tratan los demás, ya que él es el único que ha visto su belleza interna. Golfín es el oftalmólogo que propone a Pablo operarse. Y Golfín es el hermano de su padre, ¿no? En este caso, su padre de Pablo es un ingeniero de las minas de una parte de España, en donde él es dueño, el padre es dueño de estas minas, y en donde la novela justamente aparece señalando y diciendo de que ahí es donde aparece el gran tío, quien es el oftalmólogo. Pablo es un chico joven que posee por herencia una gran cantidad de dinero. Es bueno y simpático, pero comete el error de enamorarse de su prima por su belleza exterior y no anhela, porque así la llamaban a Marianela, Nela, por la belleza interior. Es muy amoroso. Florentina, prima de Pablo, era muy hermosa, cariñosa y bondadosa. Veamos a ver el argumento. Marianela, una joven huérfana de pobres atributos físicos y de baja posición social, sirve de lazarillo de Pablo. Como ustedes ya saben, lazarillo es esa persona quien acompaña a los ciegos a hacer su recorrido como una especie de guía. Un joven ciego y de cómoda posición social, de quien ella se enamora. Pablo, quien solo conocía el mundo a través de las descripciones que le hacía Nela y de las abundantes lecturas que le hacía su padre, jura a Nela que sus sentimientos hacia ella eran los mismos. Teodoro Golfín, un médico de mundo, que llega a las minas para visitar a su hermano, se presenta a la vista del padre de Pablo como la encarnación de la providencia, la única esperanza que posee Pablo para recuperar la vista. Después de varias vicisitudes, Golfín otorga a Pablo el don de la vista y con esto la esperanza de conocer un mundo lleno de maravillas. Ya teniendo la capacidad de ver, Pablo cree haber encontrado en la belleza de su prima, Florentina, de Penaguillas, a la mujer a quien prometió amor eterno Marianela. Sin poder reponerse del sobresalto que le produjo lo inevitable, el desencanto de su amado, se entrega a la muerte al saberse desprovista del amor de quien era para ella su única razón para vivir.
después de ser rescatada por Teodoro Golfín y vista por Pablo, muere en la depresión. Entonces, esta última parte quisiera que más o menos se entienda. Pablo no la conocía después que recobra la vista a Marianela. Y él quiere conocerla, quiere verla, pero ella huye porque ella cree de que cuando la ve, como muchos la tratan, también le tratará de esa manera, en este caso Pablo. Y se refugia, se esconde. Y es allí, ya casi cuando ella está grave, porque se enferma, y es donde Pablo la conoce a Marianela, ella muere, pero muere por depresión, ¿no? Y es allí donde entra a tallar, ¿quién? La prima. La prima también se entera de esa historia bonita, amorosa, triste, y ella decide enterrarla y escoge los mejores momentos, en ese momento, para un funeral y por ende para también su tumba, como si hubiera sido de dinero. Eso es el corazón bondadoso que tiene la prima, ¿no? Vamos entonces a ver en la estructura de la obra en estas tres partes. En la introducción, la obra inicia con la llegada de Teodoro Golfín al pueblo. Este se pierde en las minas de Sócrates. Las minas se llamaban Sócrates. Las minas de su padre, en este caso de Pablo. Buscando a su hermano que trabajaba como ingeniero ahí, en las minas se encuentra a Pablo, un joven ciego que lo guía hasta donde se explota la mina. Pero ¿cómo un ciego lo puede guiar? Es que todos esos lugares lo conocía gracias a Marianela, que es donde está su hermano. El doctor Golfín se da cuenta de la ceguera de Pablo. Luego Pablo tiene que marcharse porque su padre lo llama y el doctor continúa su camino con Nela, la Lazarillo de Pablo. Este le pregunta sobre su vida y esta le dice que el ingeniero Carlos Golfín le ha dado esperanzas al padre de Pablo de que éste recupere la vista, ya que tiene un hermano médico, Teodoro Golfín. Eso es lo que le cuenta Marianela, en este caso al oftalmólogo. Le dice, su padre de Pablo me dijo que tiene un tío quien le va a hacer el tratamiento para que recupere la vista. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda, que es el nudo. Durante el desarrollo de la obra, Pablo hace unas hermosas declaraciones de amor a Nela, y este es operado de la vista exitosamente, pero Nela huye de él porque no quiere que vea lo fea que es. Pablo, deslumbrado por la belleza de su prima Florentina, se casa con ella, provocando aún más dolor a Nela, que se encuentra vagando por las calles del pueblo, evitando a toda costa ser vista por Pablo, que pregunta innecesariamente, que pregunta incesantemente por ella. Nela dice al doctor que desea suicidarse. O sea, en un momento ella piensa en esa determinación fatal. ¿Y cómo es que termina esta novela? El final. Pablo finalmente logra ver a Nela, pero la vergüenza que ella sentía era tan enorme que muere porque Pablo se da cuenta de la realidad, que era fea. El día de su funeral, todo el mundo la recordaba como si hubiera sido una mujer bella. Y fue enterrada como una persona rica. Pero todo eso gracias ¿a quién? A la prima, a Florentina, quien se encarga de hacer todo eso. Su tumba, después ya escuchen, su tumba se convirtió en punto turístico y en el Times se escribió sobre ella como una rica joven aristocrática que se vestía con harapos para ser confundida entre los pobres. Eso ya lo que se creó como leyenda. Entonces, allí analicemos ello de lo que se establece. ¿Qué valores
tendríamos que sacar de esta novela? Marianela, una joven sin dotes físicos ni poseedora de una gran inteligencia, pero que a pesar de las debilidades descritas, también se pueden rescatar varios valores espirituales, como el querer a Pablo. A ella no le importa que sea ciego y éste le promete amor eterno, pero al devolverle la vista y ésta no ser guapa, la promesa no se cumple. Entonces, allí vendría a ser esta parte última, la reflexión de esta novela. Es así, mis queridos amigos, que llegamos al final de esta gran exposición del realismo, Benito Pérez Galdós y su novela Marianela. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.